Muy bien, veamos la guía de banqueo de infectología. Quien te habla soy John Ortiz. En esta pregunta dicen paciente varón de 25 años quien presenta conductas sexuales de riesgo, ¿ok? Refiere que hace varias semanas a meses presenta baja de peso, muguet oral, diarrea, fiebre y episodios de sinusitis. Su médico le solicita exámenes tipo prueba rápida, las cuales salen positivo para VIH. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo? ¿Ok? Esta es una pregunta de infección de VIH, ¿ok? Analicemos este caso. La edad, doctores, en estos casos puede ser importante. ¿Por qué? Porque suelen ponerte las edades de jóvenes, ¿correcto? O si no, adultos. ¿Ok? ¿Por qué, doctor? Porque estos suelen ser, pues, ¿ok? Los sexualmente activos. ¿Ok? Puede ser en algunos casos de repente adolescente, ¿ya? Pero principalmente te ponen jóvenes y adultos. Entonces hay que tener en cuenta ahí. ¿Ok? Además, el antecedente de riesgo, doctores. Te van a decir esto. Conductas sexuales de riesgo. ¿Ok? Y eso es muy importante, porque cuando tú digas, en cualquier caso clínico, leas eso, conductas sexuales de riesgo, no solo tienes que pensar en VIH, ¿ok? Cuando te digan conductas sexuales de riesgo, piensa en dos cosas, o bien se trata de algún tipo de ITS, ¿ok? O específicamente se trata del VIH. Eso quiero que pienses, ¿correcto? Muy bien. Luego te dice, refiere que hace varias semanas a meses ha presentado baja de peso, o sea, un síndrome constitucional, muguet oral, que es un signo, doctores, de inmunosupresión. Cuando a ti te digan muguet oral, leucoplasia oral vellosa, o te digan de repente herpes zóster, o te digan de repente infecciones recurrentes, eso, doctores, son clínica de inmunosupresión. Entonces, la clínica compatible es una clínica de inmunosupresión. Te voy a poner ejemplos. Pueden ponerte eso, ¿no? Muguet oral. Te pueden poner herpes zóster, ¿correcto? Te pueden decir infecciones bacterianas recurrentes. Te pueden decir también leucoplasia oral vellosa. ¿Ok? Esos son los signos más importantes que te pueden orientar a pensar en que parece un paciente inmunosuprimido. ¿Ok? Además, obviamente, de la baja de peso, también te pueden decir fiebre o diarrea, la diarrea crónica también. Vamos a ponerlo por acá. La diarrea crónica, o sea, más de 4 semanas, también te puede orientar. Una clínica compatible con inmunosupresión, que en este caso te haría pensar en VIH. ¿Ok? Muy bien, su médico le solicita muy bien. Su médico, doctores, ha pensado efectivamente en VIH, por eso le pide pruebas rápidas, las cuales salen positivo para VIH. A ver, recordemos, doctores. Según la guía, vamos a recordar que hay dos tipos de prueba. La prueba de tamizaje y la prueba confirmatoria. La prueba de tamizaje, tenemos ahí las pruebas rápidas, tenemos ELISA o quimioluminiscencia. ¿Ok? Y estas pruebas rápidas se reportan como reactivas o no reactivas. Te lo voy a poner por acá. ¿Ok? Las pruebas de tamizaje y las pruebas confirmatorias. ¿Ok? ¿A quién tenemos acá? Acá tenemos, pues, por ejemplo, a las pruebas rápidas. Tenemos ELISA según la norma técnica, ¿correcto? O tenemos quimioluminiscencia. Estas son reportadas como reactivas o como no reactivas, ¿ok? Estas tres de acá. Y dentro de las confirmatorias tenemos, por ejemplo, carga viral, que es una prueba cuantitativa, ¿ok? O, por ejemplo, el immunoblot, que sería como el Western blot. Y el otro es el IFI, ¿ya? Por si acaso, estas de acá se reportan como positivo, negativo o indeterminado. En cambio, carga viral es un conteo, te va a decir el número de carga viral, ¿ya? Muy bien, entonces para el diagnóstico, que es lo que te están hablando acá, recuerda esto, el algoritmo diagnóstico. Dos pruebas rápidas, mira. Primero parte de una prueba de tamizaje, que puede ser una prueba rápida, por ejemplo. Y te va a decir no reactivo o reactivo. Si sale reactivo, pide un segundo prueba de tamizaje. ¿Ok? Si sale no reactivo, ahí lo llamas discordante. Pero si nuevamente te sale reactivo, ya tienes dos pruebas de tamizaje reactivas. Entonces ahí ya te dice que es un VIH. Y tengo que pedirle carga viral e iniciar terapia antirretroviral. ¿Ok? Por eso, en esta pregunta te dice, le solicita examen tipo prueba rápida, ¿ok? Las cuales salen positivo para VIH. Ok, si salieron positivas o reactivas, debería decirte acá,
mejor aún, reactivas, ¿ok? Se tiene que solicitar carga viral e iniciar terapia antirretroviral. Por eso la clave es la letra A. Iniciar terapia antirretroviral, este es un buen diagnóstico diferencial, o mejor dicho, un buen diferencial de alternativas. No, ¿por qué, doctor? Porque faltaría pedirle idealmente la carga viral. Pero ten cuidado, el pedir carga viral no limita el que tú inicies la terapia antirretroviral. ¿Correcto? No limita. O sea, digamos que no tienes la prueba. Ah, ya, doctor, entonces no puedo pedir terapia antirretroviral. No puedes. Así no tengas la carga viral, igual ya le tienes que iniciar. ¿Correcto? E iniciar terapia antibiótica, nada que ver. Este es totalmente que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Ok? ¿Qué hubiera pasado, doctores, si sale reactiva el primer tamizaje y no reactivo? A eso se llama discordante. Ahí tengo que pedirle, dependiendo, si en estas pruebas de tamizaje usé dos pruebas rápidas, entonces la siguiente que tengo que pedir es ELISA o quimioluminiscencia. Pero si he pedido ELISA o quimioluminiscencia en estas pruebas de tamizaje, entonces tengo que pedirle una prueba confirmatoria. Por ejemplo, carga viral. Ya, doctor, ¿y qué terapia antirretroviral? Ok, de primera línea tenemos estos de acá, estas tres opciones, pero de elección, la primera, que es tenofovir, lamivudina y dolutegravir. Recuerda que si está separado por el slash, significa que es una sola tableta. Cuando está separado por un símbolo más, significa que son tabletas diferentes. ¿Correcto? Muy bien, entonces así tenemos que abordar una pregunta de infección por VIH. Recordando que te suelen decir edad de jóvenes y adultos porque son sexualmente activos, recordando que la transmisión principal es sexual, y cuando te digan conductas sexuales de riesgo, pienso en ITS, en alguna ITS y o VIH. Y signos de inmunosupresión te van a decir muguet oral, herpes zóster, infecciones recurrentes, leucoplasia vellosa, diarrea crónica, o sea, más de 4 semanas. Y el algoritmo y el tratamiento, no te olvides. ¿Correcto? Muy bien. En esta pregunta te dicen, paciente de 2 años hace unos días presentó una infección cutánea tipo impétigo. Hoy la madre lo trae por haber presentado eritema, empezó en flexuras, dice, y luego ampollas que dan un aspecto arrugado y esfacelación. Al examen se evidencia Nikolsky positivo, en la región peribucal hay costras gruesas y fisuras radiales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Doctores, esta es una pregunta de síndrome de piel escaldada, también conocido como síndrome de Ritter. ¿Ok? Ritter. No te confundas con Reiter, que es artritis reactiva. ¿Ya? Muy bien, y este síndrome de piel escaldada, por si acaso, es una enfermedad mediada por toxinas del Staphylococcus aureus. ¿Ok? Muy bien, abordemos esta pregunta. ¿Qué es importante acá? La edad, doctor. La edad es importante porque esta enfermedad se presenta en pacientes pediátricos, generalmente los menores de 5 años. ¿Correcto? Menores de 5 años. Entonces, eso te van a decir. Acá, por ejemplo, te dicen 2 añitos. ¿Ok? Y un antecedente que no siempre te lo mencionan, ¿ah? Por si acaso. Pero, de todas maneras, sería importante recordar. Te pueden decir así, presentó una infección cutánea tipo impétigo. Entonces, el antecedente sería el foco primario, ¿ok? De la infección estafilocócica, del estafilococo aureus, ¿ok? Eso te pueden decir. Por ejemplo, acá sería el impétigo. Te pueden decir también conjuntivitis por estafilococo aureus. O una herida operatoria, por ejemplo, también. Entonces te pueden mencionar el foco primario de infección del estafilococo aureus. ¿Ok? Muy bien. Luego, doctores, tienes que recordar la clínica, ¿ya? Y hay una secuencia. Primero comienza con un eritema, como te lo han descrito acá. ¿Ok? Que empezó ¿dónde? En las flexuras, como estás viendo acá, mira. En las flexuras, eso te van a decir. Luego comienza a formarse ampollas, flictemas, las cuales pueden hacer que la piel se vea como si fuera arrugada. Por eso piel aspecto arrugado, como estás viendo acá. Lo voy a agrandar para que lo veas mejor, mira. Ahí está. Comienza en la flexura, mira, se forman ampollas y cuando se junta o se pliega la piel, parece como si tuviera pliegues acá, ¿no? Como arrugado, ¿ok? Luego que te dice, signo Nikolsky positivo, o sea, tú pasas la mano por esas lesiones y se desprende la piel. O sea, hay esfacelación, como estás viendo acá, ¿ok? Y es muy típico que en la zona peribucal, ¿ok?, va a volverse la piel medio arrugada, agrietada, con fisuras radiales, mira, radiales, como si estuviera saliendo líneas de sol, algo así, ¿no? ¿Ok? Y que respeta la mucosa. Recuerda, acá no se afecta a las mucosas, ¿ok? Muy bien.
Doctor, ¿y cuál es el problema? No te olvides. El problema es que el estafilococo aureus, ¿ok? Va a botar una toxina, la toxina exfoliativa, ¿ok? A y B, ¿ok? Del fago 71, discúlpame, del grupo, del fago 2, grupo 71, ¿correcto? Muy bien, del estafilococo aureus. Entonces, eso te puede dar, ¿ya? Y esta toxina va a ir ¿contra quién? Contra la desmogleína 1. Por eso es principalmente piel lo que se afecta, ¿ya? No mucosa, no suele afectarse mucosas. Muy bien, listo. Entonces aparece Nikolsky, región peribucal y hay otras costas gruesas y fisuras radiales. Perfecto, ¿ya? Entonces efectivamente con esta presentación te van a decir pediátrico, te van a decir un foco de infección previa y bueno, la clínica básicamente dermatológica, ¿ya? Entonces mi diagnóstico sería un síndrome de piel escaldada, síndrome de Ritter. No te confundas con síndrome de shock tóxico estafilocócico, que es otra presentación, doctores, de enfermedad mediada por toxina del estafilococo aureus. Acá la toxina es la TSST-1, ¿correcto? Muy bien. Celulitis, nada que ver, pues definitivamente, ¿ya? Muy bien, entonces la clave es síndrome de piel escaldada. ¿Y el tratamiento, doctor? Bueno, primero que nada, el paciente se tiene que hospitalizar. Hay que dar antibióticos dirigidos contra el estafilococo aureus, como por ejemplo oxacilina, como por ejemplo vancomicina. También pueden recomendar incluso clindamicina o ceftriaxona, o sea, cefalosporina. ¿Ok? Y también, pues si te preguntan, cuidados de la piel. Como doctores, cuidados de la piel. ¿Ya? Y las consecuencias del desprendimiento de la piel. Es como si fuera una quemadura, o sea, puede perder líquido. Entonces, mantener una adecuada volemia e hidratación del paciente. ¿Ya? O sea, medida de soporte. ¿Ya? Soporte. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Un datito, doctores. Otro antecedente que te pueden mencionar es lesión renal como antecedente. Porque aquellos que son renales tienen riesgo de hacer este tipo de enfermedad también. ¿Ya? Muy bien. Entonces, así tienes que abordar esta pregunta. Muy bien. En esta pregunta dicen, un joven mientras estaba caminando por la calle sufre mordedura canina en toda la mano derecha. El joven acude a su centro de salud más cercano y proceden a realizar lavado de la herida. El perro es de casa aparentemente con vacunas completas. ¿Qué indicaría en este momento? Ok, esta es una pregunta de rabia. Ok, ¿cómo abordamos esta pregunta? Primero te van a contar el evento de la mordedura. ¿Ya? Ahora, tú sabes que la rabia, doctores, voy a ponerlo por acá para que te acuerdes, la etiología es el virus de la rabia, el cual, doctores, recuerda que es un virus ARN, de la familia Rhabdoviridae y del género Lysavirus. ¿Ok? Muy bien, te van a contar a ti, doctores, es pues el evento de la mordedura. Recuerda, normalmente hay rabia en el animal y en el humano. En el animal, doctores, va a ser rabia animal silvestre o rabia animal de tipo urbana, ¿correcto? Es decir, la silvestre es lo que sean animales silvestres, por ejemplo, entre murciélagos, ganado vacuno, etc. Y la urbana es aquella que se da entre, por ejemplo, los perros, los gatos, ¿ok? Muy bien, o ganado de crianza de repente, ¿no? Animales de crianza, ¿ya? Ahora, doctor, dependiendo, porque esto es una zoonosis, dependiendo en qué situación, en qué contexto el humano es mordido, o sea, si con animales silvestres o si con animales domésticos, es pues que te va a dar una rabia humana silvestre o rabia humana urbana. ¿Ya? Muy bien, en este caso entonces tienes que buscar este contexto. Si ha sido por la mordedura de un animal silvestre o si fue por la mordedura de un animal doméstico. ¿Correcto? Animal doméstico. Hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos estas dos posibles situaciones. ¿Ya? Muy bien, si fuera este el caso, doctores, sería pues una rabia humana silvestre. Si fuera esto, rabia humana urbana. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora, también acá en el evento de la mordedura tienes que ubicarte en el caso clínico en decir, te están preguntando de
¿Antes o después de la mordedura? Eso tienes que ubicarte. Te están preguntando ¿antes o después? Antes me hará recordar una profilaxis preexposición. En cambio, el después me hará recordar el manejo de profilaxis postexposición. Entonces, si vemos el caso clínico, doctores, mientras estaba caminando en la calle, sufre una mordedura canina, que por cierto es la principal mordedura. Ah, no, doctores. Entonces, ahí sería una, por animal doméstico, una rabia humana urbana. ¿Correcto? Ya, y si ya fue mordido, fue después. Ah, ya, entonces acá vamos a hablar de la profilaxis post-exposición. ¿Correcto? Muy bien, listo. Entonces, dentro del manejo, voy a ponerlo por acá. Tú sabes que dentro del manejo hay, que básicamente es profilaxis, ¿ok? Profilaxis, preexposición y posexposición. Acá vamos a hablar de la posexposición, ¿ya? Entonces, ¿qué se sugiere ahí, doctores? Tienes que determinar el animal. ¿Qué cosa? Si el animal es sospechoso o no de rabia. Entonces tú te preguntas acá, ¿sospechoso o no? Te preguntas. Hay dos opciones, sí y no. Y herida, pregúntate, ¿la herida, doctores, es una herida grave, una lesión grave o lesión no grave? Entonces puedes poner acá, lesión no grave, grave o no grave. ¿Correcto? Muy bien. Entonces tú tienes que definir eso. En estos casos, doctores, te dice, el perro es de casa aparentemente con vacunas completas. Ah, ya, entonces no sospechoso. Y la lesión es en la mano derecha, en toda la mano derecha. O sea, ha agarrado pulpejo dedo de la mano. Parece una lesión grave. ¿Por qué, doctor? ¿Cuáles son las lesiones graves? No te olvides, lesión grave es aquella que se afecta rostro, o sea, cabeza, cuello, pulpejo de dedo de la mano, pulpejo de dedo de los pies, genitales, ¿ok? O que son extensas, profundas. En este caso, por decirte que afectó la mano, sí, pues, parece una lesión grave. Muy bien, una vez que tú ya has definido esto, estas dos cosas, ¿ok? Que no es sospechoso y que es una lesión grave, entonces te vas a tu algoritmo, ¿correcto? O a tu cuadro de profilaxis post-exposición. ¿Ya? Por acá voy a poner profilaxis post-exposición. En donde tienes que ubicarte, pues. A ver, yo me ubico acá. Doctor, es animal no sospechoso, pero una lesión grave. ¿Qué hago con el animal, doctor? Control por 10 días, hay que observarlo. El suero, no le voy a dar suero, no amerita. ¿Y vacuna, doctor? Sí, le voy iniciando con 2 dosis. Recuerda que el esquema completo son 5 dosis, ¿ok? Le voy iniciando 2 y ver qué pasa con el animal. Si yo veo, por ejemplo, que a los 10 días el animal no tiene problemas, no tiene nada, ok, suspendo esta vacunación. Pero si yo veo que el animal, por el contrario, sigue haciendo rabia o desarrolla rabia, yo le completo las 5 dosis. ¿Ok? Muy bien, entonces en este caso lo que voy a hacer es, pues, iniciarle, ¿no? Observación del animal, correcto. Suero, no requiere suero. No sería la clave. Observación del animal e iniciar la vacuna, sí. 10 días y acá le inicio la vacuna. No quiere decir que le dé esquema completo. Antibiótico no tiene nada que ver acá. La mejor clave es la letra C. Entonces, para abordar este tipo de pregunta, identifica dónde fue la mordedura. Si fue silvestre, si fue en el domicilio, animales domésticos, ¿ok? Para decir si es rabia humana silvestre o rabia humana urbana. Luego, si ya pasó o no pasó la mordedura, para hablar de profilaxis pre y post-exposición. Luego, si te parece una profilaxis post-exposición, pregúntate, ¿el animal es sospechoso o no? ¿La herida es grave o no grave? Y luego te vas a tu algoritmo o a tu cuadro de profilaxis post-exposición. ¿Ok? Muy bien. En esta pregunta te dicen, un varón adulto viajó a zonas selváticas de Cusco, dice, ¿ok? Donde sufrió picadura de mosquitos. Días después empieza a desarrollar fiebre y malestar general. Luego siente una mejoría, pero ahora acude por tener nuevamente fiebre, cefalea y mialgias. Mira, tuvo una mejoría, pero luego nuevamente es fiebre, cefalea y mialgias. Disminución de flujo urinario, ictericia, sangrado digestivo tipo vómito negro. Ya está, doctores. Según su sospecha diagnóstica, ¿qué prueba solicitaría en este momento? Ok, doctores. Esta es una pregunta de fiebre amarilla. Vamos a ver cómo abordarlo, ¿ok? O qué te van a decir en el caso clínico.
Muy bien, probablemente, doctores, te van a decir que ha viajado o que vive en una zona endémica de fiebre amarilla, la cual suele ser, doctores, zonas selváticas, por ejemplo, la zona selvática de Cusco. Acá pues te voy a dejar una lista, ¿no?, que según la norma técnica de fiebre amarilla son los distritos y departamentos endémicos de fiebre, de virus de la fiebre amarilla, ¿ok? Ahí tenemos a Cusco, por ejemplo. Acá está. ¿Ya? Muy bien. Dice que sufrió picadura de mosquitos. Claro, porque el vector, doctores, viene a ser un mosquito. ¿Ya? Que en este caso recordemos lo siguiente. La fiebre amarilla, doctores, ¿qué tiene por etiología? Al virus de la fiebre amarilla, la cual es un virus ARN de la familia Flaviviridae y del género Flavivirus. ¿Correcto? Recuerda que tiene ciclobiológicos, tiene 3 ciclobiológicos, el ciclo selvático, el ciclo rural y el ciclo urbano, ¿correcto? El selvático es entre el mono, mosquito, mono, ¿ya? Ya, doctor, y los casos, atento con esto, datito, los casos de fiebre amarilla que se dan en el Perú, y bueno, también en Sudamérica, ¿ok? En el Perú, estamos hablando Perú. Los casos de fiebre amarilla que se da porque el humano viaja a zonas endémicas de fiebre amarilla selvática, o sea, entre el mono, mosquito, mono, sí. Y ahí, doctores, el mosquito, un mosquito de este ciclo biológico, como es, por ejemplo, el Haemococcus, ¿ok? El Sabetes también, le puede transmitir al humano, que puede ser también por una Aedes, es verdad, ¿ya? Pero le transmite al humano. Y esta transmisión al humano es ahí donde se da la fiebre amarilla. Doctor, entonces el ciclo urbano, si bien existe o puede existir ciclo urbano, no es el principal causante de la fiebre amarilla en el Perú, ¿ya? Sino que es la selvática porque el humano se mete en ese rubro o en ese ciclo, ¿ok? Bueno, muy bien, entonces por eso viajó a una zona endémica de fiebre amarilla, ¿ya? Muy bien, entonces no te olvides el antecedente de exposición, ¿ya? Días después empieza a desarrollar fiebre, malestar general y luego siente mejoría. Ok, tienes que identificar, doctores, la secuencia clínica, ¿no? Lo típico, lo clásico es que tenga estas 3 fases. La fase de infección, que se caracteriza por fiebre, cefalea, mialgia, sintomatología en general y se correlaciona con la mayor viremia. Luego viene la fase de remisión, que es una remisión engañosa, donde todo mejora, mire. Va cayendo la viremia, mejora el malestar, mejora la fiebre, y luego viene la fase de intoxicación, ¿no? Donde vuelve nuevamente la fiebre, el malestar general, decaimiento, ya no hay viremia, ¿ok? Pero sí comienza a haber signos del tropismo de este virus. O sea, por ejemplo, el daño renal, ¿correcto? El daño hepático y las hemorragias, como por ejemplo en el tubo digestivo, ¿ya? Y obviamente también comienzan a aparecer los anticuerpos, ¿ya? Muy bien, entonces esa secuencia te deberían contar. Y ahí está, ¿no? Comenzó con fiebre y malestar, luego una mejoría, y luego nuevamente fiebre, cefalea, mialgias, y ya con compromiso de órganos, riñón, hígado y tubo digestivo. Y eso de decirte el vómito negro, ese es clásico, doctores, de fiebre amarilla. Entonces, eso tienes que buscar en el caso clínico, ¿ya? Ahora, acá te están preguntando, según mi sospecha de diagnóstico, sea fiebre amarilla, ¿qué prueba solicitaría en este momento? Muy bien, para eso te basas en la norma técnica, donde dice lo siguiente, mira, por una muestra de suero, yo pregunto, ¿qué tiempo de enfermedad tiene? ¿Menor o igual a 5 días o mayor o igual a 6 días? Yo me pregunto eso. Si es menor o igual a 5 días, yo tengo que usar pruebas que me identifiquen al virus, como por ejemplo detección de ARN viral o aislamiento, o sea, PCR y aislamiento viral. Pero si ya pasó mayor o igual a 6 días, yo le pido solamente anticuerpos, porque ya no hay virus, ¿ok? Y bueno, se demora 3 días en responder. Listo, entonces, en esta fase, doctores, que ya está en la fase de intoxicación, ya pasó más de 5 días, está en 6, 7, 8. ¿Qué le voy a pedir? ¿PCR? No, pues, tengo que pedirle detección de anticuerpos tipo IgM, IgG. Se trata de una anemia hemolítica, nada que ver, pues. La clave sería la letra B de bueno. ¿Correcto? B de bueno, ¿ya? Entonces, así tienes que ubicarte en qué tiempo de enfermedad para definir qué prueba voy a hacer,
¿Ok? Ahora, ¿el tratamiento en qué se basa? Soporte, manejo de soporte. Lo que esté fallando, manéjalo. ¿Ya? Y recuerda que tiene prevención principal con vacunas, que la tenemos en la norma técnica. ¿Ok? Muy bien. En esta pregunta dice, paciente varón de 45 años viajó a Loreto, por vacaciones hace unos días. Ahora presenta fiebre intermitente después de cada 48 horas y cefalea además. Al examen tiene palidez, fiebre, visceromegalia. Escala de Glasgow 15, o sea, aparentemente su sensorio está bien. Hemoglobina bien bajo. Bilirrubinas a predominio indirecto. ¿Cuál es mi diagnóstico? Doctor, esto es una pregunta de malaria, ¿ya? ¿Y en malaria qué tenemos que recordar? Bueno, recuerda que la malaria, también llamado paludismo, es causado por el plasmodium, que es un tipo de protozoario, ¿correcto? Dentro de los esporozoos, ¿ya? El cual tiene varios tipos, vivax, falciparum, ovale o malariae. El más frecuente es el vivax y el más grave, o el que suele tener presentaciones graves, es el falciparum. ¿Ok? Muy bien. Ya, doctor, ¿y cómo identifico qué es esto? Bueno, te van a decir pues que viajó o que vive en una zona endémica, como por ejemplo Loreto. Miren, voy a agrandar esta tablita donde dice acá, según la norma técnica, los distritos en caso de malaria. Y si te das cuenta, el mayor número, ¿quién lo tiene? Loreto. Loreto es el que tiene mayor número, seguido por ahí de San Martín, ¿correcto? Y de ahí otros más como Ayacucho, etc. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no te olvides, esas zonas te van a comentar, ¿ya? Muy bien, doctor. Luego, también te pueden decir, doctores, en el caso clínico, además de la zona donde viene, pues que ha sufrido una picadura de mosquito, ¿no? Una picadura. Por su vector. ¿Quién es su vector? El mosquito anófeles, no te olvides, ¿ya? Bueno, luego te vas a llevar la clínica. Te vas a guiar de la clínica. Esta fiebre intermitente es clásico, doctores, ¿ya? Pero además quiero que te recuerdes lo siguiente. Una triada. Si a ti te dicen fiebre, cefalea y anemia con ictericia, estas tres, doctores, quiero que pienses en dos cosas. ¿Ok? Primero te vas a preguntar, ¿viene de la sierra o viene de la selva? ¿Ya? Si viene de la sierra, doctores, yo quiero que pienses en enfermedad de Carrión, en su fase aguda de fiebre de la oroya. Pero te dice que viene de la selva, piensa por favor en malaria, en paludismo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esta fiebre de acá, obviamente para apoyar también que sea de malaria, te van a decir que viene con, o de manera intermitente, ¿no? Es decir, te van a decir que viene con tercianas, ¿ok? O cuartanas. La terciana recuerda que es causada por vivax, falciparum e incluso hasta ovale. Y la cuartana es causada por el malariae. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso ya te tiene que orientar. La visceromegalia también, eso te apoya. La visceromegalia también. ¿Ok? Muy bien. Si vemos los exámenes, ahí está, ¿no? La anemia con ictericia, etc. Muy bien, todos estamos pensando en malaria, doctor. Ya. Y si me hubieran preguntado, doctores, ¿qué prueba diagnóstica yo pediría? Bueno, además de encontrar la anemia, además de encontrar las bilirrubinas elevadas a predominio indirecto, tienes que pedirle, pues, doctores, la prueba de gota gruesa, en la cual, pues, yo voy a ver los hematíes parasitados con el plasmodium. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico? Sería una malaria. ¿Ya? Fiebre amarilla no, porque recuerda que fiebre está dentro de una de las causas de las enfermedades febriles ictérico-hemorrágicas. Y esta, si bien puede venir con ictericia, ¿ya? Pero es una ictericia por hemólisis, no por daño hepático. ¿Ya? Muy bien. Y tampoco es que malaria suele venir con sangrados, como si lo hace fiebre amarilla. Hepatitis B tampoco, ¿no? Para hepatitis B te hubiera hecho una relación sexual, una exposición, etc. Una transfusión de repente, etc. ¿Cuál es el manejo, doctor? Bueno, si estamos pensando en el más frecuente, que es Vivax, sería cloroquina más primaquina. Si estamos pensando en, por ejemplo, falciparum, sería artesunato más mefloquina más primaquina, AMP, ¿correcto? Y si no responde a esto de acá, cloroquina más primaquina, también le puedo dar AMP, artesunato, mefloquina y primaquina. ¿Ya? Entonces, ¿cómo te va a venir este tipo de preguntas de malaria? Te van a venir que viene de zona de endemia de malaria. Por ejemplo, Loreto.
¿ya? Amazonas, San Martín, eso te van a decir. Y luego la clínica, pues, la triada, búscale, mi triada, ¿ya? Búscale mi triada y que te diga que viene de la selva o bueno, de zona endémica, ¿ya? Pensar en malaria. Luego te apoyas por la fiebre que viene terciana, cuartana y bueno, la visceromegalia que también te apoya y la gota gruesa y el tratamiento. ¿Correcto? Muy bien. En esta pregunta te hablan de un paciente varón de 30 años que viajó, dice, a Huancayo hace 2 semanas donde consumió queso fresco. Hoy acude a consultar por presentar fiebre vespertina, sudoración parcial, malestar general, decaimiento, cansancio, dolor de cabeza, cefalea y dolor abdominal. Al examen físico, fiebre visceromegalia, dolor abdominal, la palpación y dolor sacroiliaco. Dato importante. ¿Cuál es la primera prueba que solicitaría? Muy bien, ¿cómo abordamos esta pregunta, doctor? Primero, el antecedente importante. Recuerda que la brucelosis, una pregunta de brucelosis, ¿ok? Tiene por etiología a la brucella. La más frecuente, la melitensis, ¿correcto? La cual puede haber dos tipos de... Esta es una zoonosis, doctor. O sea, la bacteria tiene que llegar del humano, discúlpame, del animal al humano. Y hay dos tipos de transmisión, ¿correcto? La transmisión directa y la transmisión indirecta. La transmisión directa es por contacto directo con el animal. O sea, el antecedente que te van a decir es que es trabajador del camal, es veterinario, ¿correcto? O de repente un criador. Eso te van a decir. ¿Ya? Muy bien. E indirecta, doctor, también te puede decir eso. Que ha consumido derivados lácteos. ¿Ok? Lácteos. Queso, yogur, la misma leche, etc. Ya, eso tienes que buscar. Por ejemplo, acá te lo han dicho, claro, viajó a Huancayo, que es un lugar lechero. Huancayo o Cajamarca, es otro lugar lechero, ¿ya? Y consumió queso fresco, o sea, derivado lácteo no pasteurizado, ¿ya? Muy bien, entonces ese dato búscalo, por favor. Luego la secuencia clínica. Dice que viene con fiebre vespertina, sudoración parcelar, etcétera, etcétera. Y es algo que ha pasado hace 2 semanas, recién, allá. Recuerden esta secuencia, por favor, doctores. Cuanto más agudo, recuerda que hay fase aguda, subaguda, ¿no? Y crónica, ¿ya? La aguda es aquella que dura menos de 8 semanas, la subaguda de 8 semanas a 1 año y la crónica más de 1 año, ¿ok? Ya, ¿qué quiere decir acá, doctores? Lo siguiente, cuanto más agudo sea, y en la crónica ya no va a haber acá, ¿ok? Va a haber más síntomas generales, ¿no? Y lo típico, doctores, es que utilicen estas palabras. Fiebre vespertina, sudoración parcelar. Típico, doctores, ¿ya? Muy bien. Y lo otro es lo siguiente, que te digan a ti, ¿no? Que conforme sea más crónico, va a ser más focalización, ¿ok? Conforme sea más crónico, va a focalizar más. Y en la aguda también puede focalizar. Acá mucho más todavía, ¿ya? Doctor, ¿y qué focaliza? La focalización más frecuente es osteoarticular. Y en la fase aguda, o sea, por acá, cuando focalice, lo más frecuente es articulación de sacroiliaca y de miembros inferiores. Por eso te han dicho acá la sacroileitis. ¿Ok? Ahí está, mira. Dolor sacroiliaco. ¿Ya? Ahí está la sudoración parcelar, la fiebre vespertina, o sea, los síntomas generales. Y la focalización. ¿Ya? Estamos frente a una brucelosis en su fase aguda. ¿Ya? ¿Cuál es la primera prueba que solicitaría, doctores? Si hablamos de exámenes, pues la primera prueba que se tiene que pedir es rosita, rosa de Bengala, ¿correcto? Que te detecta anticuerpos. Luego, si esta sale positiva, pasas al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Pruebas, doctores, que tenemos que hacer de tipo complementarias. Y ahí tenemos 2-mercaptoetanol o aglutinaciones en tubo. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cuál es la primera prueba que tengo que solicitar? Rosita, rosa de Bengala. ¿Ya? Luego, si esta sale positiva, aglutinaciones en tubo. Pero radiografía no es... Puedo pedirle, claro que sí, pero no es que sea prioritario. ¿Ya? Porque en la radiografía recuerda que puede aparecer el signo de Pedro Pons, que es el desprendimiento del borde anterior superior de la vértebra. ¿Ya? Muy bien. Así entonces tenemos que abordar, doctores. Y bueno, el tratamiento, acá está, ¿no? Si es adulto mayor de 8 años, la famosa doximarifa por 6 semanas,
o doxy por 6, magenta por 2. Y si es niño, doctores, ahí tienes el esquema, o gestante y en etapa de lactancia. ¿Ok? Muy bien. Brucelosis. En esta pregunta, paciente mujer de 35 años refiere que ayer ingirió alimentos en un ambulante. Hoy presenta diarrea acuosa, abundante, con aspecto de lavado de arroz. Ya con eso te vas orientando, ¿no? Y algunos vómitos. Refiere fiebre o no refiere fiebre, ni dolor, ni tenesmo. Eso también es característico de este cuadro clínico. El examen físico tiene deshidratación severa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esta es una pregunta, doctores, de cólera, ¿correcto? ¿Cómo debemos abordar, doctor? De la siguiente manera. Te van a contar un antecedente de ingesta, obviamente de alimentos contaminados, ¿correcto? Ingesta de alimentos contaminados. Te pueden decir, doctores, ok, como ves en el caso clínico, te van a decir de repente en ambulante, ok. Ahora, cuando te digan así alimentos maltratados, contaminados, no solo debes pensar en cólera, sino que también puedes de otra manera pensar en intoxicaciones alimentarias, como por ejemplo intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus, por Bacillus cereus, cuando come por ejemplo el arroz frito, el chaufa, ¿no? Así, o por Clostridium también, por alimentos mal cocidos, ¿no? Carne cruda, por ejemplo, ¿ya? Bueno, en este caso obviamente va orientado al hecho del cólera o al diagnóstico del cólera, ¿ok? Muy bien, hoy dice, hoy, o sea, rápidamente, ¿cuándo ingirió esto? Ingirió ayer, dice. Recuerda, tiene un periodo de incubación que puedo decirle corto, más o menos de 1 a 2 días. O sea, cuando te cuenten la historia clínica va a ser, doctores, rápido. Comió ayer y hoy día tiene esto. ¿Ok? Muy bien. Y la clínica, tienes que acordarte, esto es algo agudo, súbito, rápido, con una diarrea acuosa. Doctores, abundante, profusa, que rápidamente, en menos de 24 horas, te lleva a cuadros severísimos e incluso a shock. Obviamente, shock hipovolémico. Eso te van a contar, mira, diarrea acuosa abundante en agua de lavado de arroz, eso no te olvides, ¿ok? En agua de lavado de arroz, dato importante, ¿ok? Muy bien, y por ahí puede tener algunos vómitos, no es lo prioritario por si acaso. Tampoco vas a ver fiebre, tampoco vas a ver dolor y tampoco suele haber tenesmo, ¿ok? Muy bien, al examen físico tiene deshidratación severa, ahí está pues. Rápidamente lo llevó a un cuadro severo de deshidratación que incluso puede ser shock. Ya, esa historia clínica es la que tienes que buscar en el caso clínico o identificarlo. ¿Ok? Muy bien. Te pide el diagnóstico. Obviamente, doctores, el diagnóstico es cólera. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, ¿y el cólera quién es su etiología? Pues por acá vamos a ponerlo. Etiología es el Vibrio cholerae. ¿Correcto? El cual, como tú sabes, es una bacteria del tipo de los gram negativos, clasificado dentro de los bacilos gram negativos. Aunque en realidad la forma que tiene este Vibrio cholerae o este vibrio es forma de coma, justamente el nombre, vibrio, por eso, ¿correcto? Y este bota su toxina, que es la toxina del cólera, ¿correcto? Lo que va a hacer, doctores, es ir a nivel del enterocito, digamos que acá tenemos el enterocito, y va hacia su receptor, que viene a ser el gangliósido GM1, no te olvides, ¿ok? Y lo que va a hacer, pues, es impide el ingreso de sodio, bota cloro, ¿ok? Luego va a botarte sodio y obviamente agua. Por lo tanto, fisiopatológicamente es una diarrea secretora, ¿ok? Diarrea secretora. No te olvides que en la fisiopatología, al estimular este receptor GM1, lo que le eleva acá es el AMP cíclico intracelular, ¿correcto? Muy bien. Listo. Entonces, la clave sería cólera, letra C. Doctor, un buen diferencial que hubiera sido acá, Shigella-Ossi de repente. Pero Shigella-Ossi recuerda que hace diarrea disentérica y va con pujo y tenesmo. Justo lo que no te mencionan acá. ¿Ya? Y bueno, fiebre tifoidea tampoco, ¿no? Porque hubiera venido con una fiebre persistente. Recuerda pues sus semanas, la primera semana del ascenso de la fiebre, la segunda semana del estado tífico, la clínica establecida, la tercera semana de las complicaciones y la cuarta pues de la convalecencia. En cambio acá, rápido, en 1 o 2 días ya este paciente está descompensando. ¿Ok? Muy bien.
El manejo, doctores, lo primero, no te olvides, la rehidratación, ¿ok? Si vas a hidratar, puedes hidratar por vía endovenosa, por ejemplo, con soluciones o solución polielectrolítica. También puedes por vía oral, con sales de hidratación oral. Las antiguas, es decir, las de alta osmolaridad, las que tienen 90 miliequivalentes por litro de sodio, ¿ya? Y en segundo lugar, recién ahí, doctores, los antibióticos. Y ahí puedo dar las tetraciclinas, es decir, puedo dar doxi o puedo dar tetraciclina, ¿ok? Pero recuerda, no es lo prioritario, eso está en segundo lugar. Primer lugar es la rehidratación, ¿ya? Un datito extra, doctores, puedes hacer también cultivo y su cultivo, no te olvides, el TCBS, ¿ok? Muy bien. En esta pregunta, varón de 50 años de profesión dice criador de ovejas y perro, ¿ok? Acude a emergencia por presentar dificultad respiratoria después de un episodio de tos con eliminación de un líquido de sabor amargo, dice. Se le toma una radiografía de tórax donde se evidencia signo del camalote. Ya está, doctores. Según el diagnóstico, ¿cuál es el manejo de elección? Esta es una pregunta sobre quiste hidatídico, ¿ok? ¿Cómo abordar esta pregunta, doctor? ¿Qué debo de identificar? Esto. El antecedente epidemiológico, ¿ok? En primer lugar, doctores, recuerden que la etiología del quiste hidatídico es el Echinococcus granulosus, ¿ok? El cual obviamente va a tener su ciclo biológico. Doctor, ¿y cuál es su ciclo biológico? Ok, el hospedero definitivo natural, o sea, el que alberga la forma adulta del parásito, viene a ser los perros. ¿Ok? Los canes, los lobos. El hospedero intermediario natural viene a ser la oveja. ¿Ok? Este perrito lo que hace es la teniasis. Esta ovejita lo que hace es el quiste hidatídico. Y ahí, en ese ciclo biológico entre el perro y la oveja, es que se mete el humano y se convierte en un hospedero intermediario accidental. O sea, se va a comportar como una ovejita. Entonces, acá el humano, al comportarse como una oveja, lo que hace es quiste hidatídico, ¿correcto? Es por eso, doctores, que tiene que haber en el antecedente epidemiológico contacto con heces o con las vísceras del animal. En este caso, sería con las heces del perro, ¿correcto? Y con las vísceras de la oveja, ¿ok? Muy bien, entonces te van a decir crianza o criador o relación, relacionado, correcto, a los perros y a las ovejas, ¿ok? Heces de perro y vísceras de ovejas, ¿ok? Muy bien, no se olviden, eso te va a decir como te lo han mencionado acá. Muy bien, luego la presentación clínica. Este quiste hidatídico, doctores, puede tener dos lugares. El lugar más frecuente, que es a nivel del hígado, ¿ok? Primer lugar. Segundo lugar, doctores, a nivel del pulmón. ¿Qué lugar más frecuente? Hígado lado derecho y pulmón lado derecho. Aquí en el hígado lo que va a hacer, doctores, es una hepatomegalia o una masa, te pueden decir, ¿correcto? Una masa hepatomegalia, ictericia y dolor. Eso es lo que te van a decir. En cambio acá, en pulmón, muchas veces pasa sintomático al inicio, ¿ya? Hasta que se rompe y bota la vómica hidatídica, que es esa tos con ese líquido de sabor amargo que justo es el que te han comentado. Y justamente después de hacer la vómica, hace una dificultad respiratoria normal, con dolor torácico incluso, ¿ya? Entonces, eso te van a contar, doctores, como te lo han dicho acá en el caso clínico, ¿ya? Ahora, te pueden pedir exámenes luego, ¿ya? Para esto te van a decir ecografía o tomografía. Y para esto te van a decir radiografía o tomografía, ¿ok? Acá en el caso te están hablando de radiografía de tórax. Entonces recordemos signos radiológicos que tienes que tener en tu cabeza. Por ejemplo, el quiste simple. Por ejemplo, el signo del menisco aéreo. Por ejemplo, el signo de doble arco. El signo del camalote, que justo es el que te han preguntado. O el signo de la membrana encarcerada, ¿no? Muy bien. Esos son signos radiológicos que no debes olvidarte e identificarlo. Y acá te lo han dicho, mira. ¿Ok? Según el diagnóstico, ¿cuál es el manejo? Dice. Ok,
Doctores, el manejo, una vez que ya llegue al diagnóstico, que es quiste hidatídico, el manejo de elección es cirugía, la quistectomía, ¿correcto? Quistectomía. Y a esta quistectomía yo le puedo agregar el método PAIR, que es punción, aspiración, inyección y reaspiración. Y antes y después de la cirugía le puedo agregar albendazol, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿cuál sería mi tratamiento? De elección, cirugía y antiparasitarios como albendazol. Antibióticos no tienen nada que ver y observación tampoco sería una alternativa, ¿ok? La mejor clave sería la letra B entonces. Entonces así es como tenemos que abordar e identificar, pues doctores, los datos de este caso clínico de quiste hidatídico. Muy bien.